Kaikana, un espacio para aprender sobre psicología y nutrición, donde compartiremos nuestro conocimiento profesional y personal en un entorno intercultural, junto a Inti Maiwa y Tarina Quinchihuango. Síguenos en nuestras redes sociales como Kaikana. Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con nuestro primer podcast. Este podcast con un nombre Kaikana significa, está en el idioma quichua, significa ser y estar. Y como ya escucharon en la introducción, súper chévere. Asimismo, ahora vamos a empezar con el primer podcast que es sobre nutrición. Estamos con mi persona, Inti Maiwa. ¿Y con quién? Por favor, preséntate. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Tarina Quinchihuango, soy nutricionista. Y aquí estamos también con Inti, ¿qué es? Yo soy psicólogo. Siempre me olvido. Sí, siempre me he olvidado de mencionar que soy psicólogo. Y claro, pero el primer podcast, la trama de este podcast va a ser que vamos a hablar saltados, ¿ok? Entonces, el primer capítulo vamos con nutrición, el segundo capítulo con psicología, el tercero con nutrición, el cuarto con... Probablemente va a haber muchos temas que vamos a hablar y que están relacionados tanto con psicología como con nutrición. Entonces, porque en realidad psicología y nutrición son dos áreas de la salud que se relacionan un montón. Y bastante. Lo que queremos es dar a conocer justamente eso a las personas que se sumen a este proyecto que estamos empezando. Entonces empecemos, vamos a empezar con esto, con una muy buena cerveza. Vamos a pescar un poquito. Cerveza y agua que nunca debe faltar en cualquier conversación, al menos aquí en Ecuador siempre se busca eso, ¿no? Entonces, claro, dicho esto, nos hemos dado cuenta que aquí en el país, en el Ecuador, la nutrición todavía es muy poco valorada. Todavía muy poco conocida. Y muy poco conocida. No sé si tengan... lo bueno de la nutrición aquí en Ecuador es que cuentan con un librazo que se llama La En Salud, que si eres nutricionista ve y revisa ese libro, es muy bueno. Que en psicología hace falta eso, ¿no es cierto? Hace falta esta parte de... Y si yo quiero buscar datos sobre psicología aquí en Ecuador, lastimosamente no lo vamos a encontrar. Entonces eso es un tema que lo podemos... En el momento hablaremos. En el siguiente podcast lo podemos ir hablando. Pero claro... ¿Cuáles son las áreas de trabajo de la nutrición? Ahora tenemos como 5 áreas que vamos a topar a lo largo de este podcast, que va a ser el área de nutrición comunitaria, también la nutrición industrial en alimentos. Yo no sabía que había un nutricionista en el área de industria de alimentos como tal. La nutrición clínica, la restauración colectiva. Servicios de alimentos. La restauración, servicio de alimentos es restauración colectiva, ¿no es cierto? Se conoce diferente de acuerdo al país. Ok. Aquí, restauración colectiva. Servicio de alimentos se conoce. Servicio de alimentos. La nutrición en el área de educación también y la nutrición en la parte de investigación. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta súper... berreada, básica. Dime, por favor, para ti, Tari, ¿qué es la nutrición? ¿Y por qué estudiaste esto? Bueno, la nutrición es una parte de las ciencias de la salud que se encarga de estudiar cómo los nutrientes de los alimentos son incorporados y procesados dentro de nuestro organismo. Pero también se relaciona bastante con otras cosas que son cercanas al ser humano, como por ejemplo los factores socioeconómicos, los factores ambientales. Y tipos de... y claro, muy buen tema y por ahí vamos a empezar. Entonces, como parte de la nutrición comunitaria, o sea, me encanta cuando mientras vas conversando se va juntando y vas atando los hilos así rapidísimo. Claro. Entonces, claro, justo que topas ese tema, entonces, ¿qué hace la nutrición comunitaria como tal? A ver, la nutrición comunitaria es justamente enfocada en comunidades, ¿no? La nutrición comunitaria está va de la mano con la salud pública. ¿Ya? Entonces, en nutrición comunitaria lo que tú haces es analizar poblaciones, no un individuo como tal. Por ejemplo, el típico ejemplo, ¿no? Nosotros conocemos que el nutricionista puede ayudarle a una persona a bajar de peso, ¿ya? Y de hecho es el que más se conoce y se le relega al nutricionista como si solamente tratara esa parte cuando hay la gente cree que el nutricionista solo te baja de peso o te hace más fitness, ¿no? No todos, pero hay una gran mayoría. Entonces, en la nutrición comunitaria tú no estudias solo un individuo, sino estudias cómo la interacción entre todos esos individuos va a generar ciertos patrones de conducta alimentaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso te decía hace ratito, tú puedes tomar una población y escoger ahí un grupo específico de edad, por ejemplo, niños menores de 5 años, ¿ya? Y en estos niños menores de 5 años tú haces una evaluación, ves cómo son sus estilos de vida, cómo es su alimentación, tomas ciertos parámetros antropométricos y de acuerdo a eso realizas un diagnóstico, igual que hicieras en una persona, igual que como una persona cuando va al médico, pero en este caso es toda la población. Y con ese diagnóstico
tú propones estrategias que podrían ayudar a mejorar ese diagnóstico. Si, por ejemplo, digamos, ese diagnóstico fue que los niños menores de 5 años tienen un alto índice de desnutrición. Pero eso no sería netamente hacer investigación en nutrición, porque en el siguiente tema, también uno de los temas planteados aquí es la nutrición en la parte de investigación. Claro. Lo que tú me mencionas también es hacer investigación. Entonces, y todos sabemos que la investigación tiene un montón de áreas, y una de las áreas es justamente la nutrición a la comunitaria. final, la persona que estudia nutrición, a la final la persona que estudia nutrición va a tener que saber todo esto. Hacer investigación. Y en realidad en la universidad ves todas esas materias, ya no ves solamente cómo bajarle de peso a una persona, sino que vas a ver todo. O sea, ves desde ciencias básicas, ves matemáticas, un poquito de física, yo también vi, ves química, bioquímica, o sea, ves un montón de cosas. Ya, entonces ves estadística, ves justamente estos temas de investigación. Y las que son netamente nutricionales. Y netamente, digamos, ya nos metimos en el área de nutrición en el aspecto de investigación. Y cuéntanos. En el área de investigación también hay muchas cosas que se hace desde nutrición. Por ejemplo, hay 2 áreas que son para mí muy interesantes. Nutrigenómica, por ejemplo, donde estudias ya cómo las interacciones... como que las interacciones genéticas, ¿no? Y cómo eso te puede dar cierta prevalencia a desarrollar cierto tipo de enfermedades a lo largo del tiempo, que, o sea, es muy conocido que las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión, se desarrollan desde mucho antes de cuando se presentan. O sea, si es que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo fue obeso, yo tengo tendencia a ser obeso. No necesariamente, tal vez no tan específico, pero sí hay estudios. Pero hay esta influencia, entonces, sí hay influencia, sí hay estudios que se han hecho en ciertas poblaciones, no aquí en Ecuador lastimosamente, en otras poblaciones, pero de que, por ejemplo, digamos, si 2 padres que tenían hábitos alimenticios muy malos, digámoslo de forma muy general para que sea fácil de entender, o sea, hábitos alimenticios muy malos, y llegan a procrear un hijo, ese hijo nace con ciertas predisposiciones, a desarrollar ciertas enfermedades a futuro, a diferencia de padres que han tenido hábitos alimenticios saludables, que también le transfieren eso a través de los genes a los hijos. Es una rama de investigación súper chévere. Muy amplia, pero aquí tengo una pregunta que me viene a la cabeza y me rondea en la cabeza así súper loco ahí, que me está jode. Y lo que yo quiero preguntar aquí es, la población indígena, recordando que literalmente la población indígena ha vivido como 500 años de maltrato, de discriminación, en donde muchas veces este tipo de alimentación no ha sido la mejor, en este caso. Y hay investigaciones de las poblaciones indígenas en esta parte, de la parte de alimentación como tal. A ver, investigaciones como así de generaciones, no creo que haya, no he encontrado yo. Tal vez en otros países sí hay. Aquí en Ecuador no hay. En México es muy interesante el tema. En México en realidad sí está como mucho más atrás, digamos, en esa parte nutricional. ¿Por qué? Pero... porque en México por ejemplo, hay un muy mal control del tipo de alimentos. México es uno de los países más bombardeados con comida chatarra a nivel mundial. La población mexicana, no se enojen, solo es algo que son datos que han ido sacando, ¿no? Sí, hay una investigación que habla sobre antropología nutricional donde dice eso. O sea, México lastimosamente es uno de los países que más bombardeados ha sido con comida chatarra, y encuentras un montón de comida chatarra, y en realidad ellos tienen una gastronomía súper rica y súper buena, y que se debe explotar. Pero bueno, hay un montón de factores, ¿no? El político, el tema de globalización, migración, etcétera, que también entra ahí una parte nutricional. La parte económica también, como vimos, esto es algo que no sé si sea bueno mencionarlo, pero había empresas transnacionales que se peleaban con comunidades indígenas de México por el agua. Imagínate. No vamos a nombrar la empresa transnacional, pero se pueden imaginar. Es súper rica. Bueno, otro día podemos hablar. Olvidemos esto porque no quisiéramos que el primer podcast nos clausuren o nos cierren. Imagínate. No estamos hablando de esto, pero en fin, bueno, ya no divagamos mucho. Entonces, claro, dicho todo esto, ¿cómo entra la nutrición educativa? O sea, a mí La nutrición educativa, ¿te refieres a docencia?
a docencia o también es que también el nutricionista se desempeña en estos ámbitos, ¿no? Okay. Como docente en colegios, en instituciones educativas, en universidades también. Y ahí muchas veces, al menos en... Solo en universidades, universidad, no colegios, escuelas. No, también, pero escuelas. Lastimosamente no todas las instituciones también tienen este enfoque Aquí en nutricional. Ecuador hay educación en escuelas y colegios. Verás, algún rato cuando yo estaba a punto de graduarme, nos invitó un colegio a participar a los chicos de la universidad para hacer como ciertos... para hacer bares escolares más saludables. Qué loco. ¿Ya? Entonces... ¿Pero qué colegio era también? ¿En dónde estaba ubicado? Esto... sí era un colegio como con una... Un colegio bien. Ok, un colegio bien aquí en Ecuador es como que un colegio de clase media alta a clase alta, ¿ok? Ajá, ya, entonces... pero claro, eso no es que se vea tampoco en las unidades de educativas hecho, del Estado. Sí, hay el tema de los bares escolares. Eso merece mucho, ok. Hay el tema de los bares escolares que también se enfoca bastante en que los alimentos que se distribuyen en el bar, que se venden en el bar, sean de calidad nutricional. Que está a cargo del MSP, del Ministerio de Salud Pública. Ajá, pero no sé si siempre tenga un enfoque nutricional. O sea, no sé si sea llevado por un nutricionista más bien. Porque por donde le veas, el nutricionista a los 4 o 5 años de carrera que se manda, aprende todo eso. O sea, aprende la mejor manera de comunicar con tu paciente, sea individual o sea comunidad. Y aprendes muchas cosas, desde cómo hacer una receta. O sea, y yo te dije hace rato todas las materias que vemos, ¿ya? En todo eso, ves todo eso. O sea, ves la forma en cómo tienes que llegar a la persona y a la comunidad. Pero tú lo que mencionas es que necesariamente para estas escuelas debe trabajar un nutricionista. Pero debería, pero no está pasando eso. Bueno, yo tengo un poco de experiencia hay lugares en donde MSP. sí, hay lugares donde sí, tampoco podemos decir que no se está haciendo nada, sí se está haciendo, pero yo creo que sí falta. Falta enfocarle más. Eso digo, o sea, yo tenía un poco de experiencia en MSP, entonces ahí no es que haya una nutricionista como tal siguiendo el proceso de estos bares escolares, ¿no es cierto? No es que vas y dices, esto tienes que comer, esto no. Son otras personas, en este caso el TAF. ¿No es cierto? El TAF se le llama. El TAF es quien va a las... Que tienen cierta noción de... y él es quien va a las unidades educativas y empieza a analizar este tipo de cosas. Entonces... Eso no sabía. No, sí, eso se da, imagínate, es algo complejo, ¿no? Aquí. Pero chévere. ¿Qué más has encontrado en la parte de nutrición educativa? ¿Crees que la nutrición educativa también se le puede aplicar a esta parte de poblacional, de salud pública como tal? A la nutrición es que depende, es que yo te dije hace rato que educativa relacionado a la docencia, ¿ya? Entonces es como ser docente de temas relacionados a las ciencias de la nutrición. Pero tengo universidades, etc. Pero tengo entendido que también la nutrición educativa es esta cuestión de educar a la gente en el aspecto de hábitos, ¿no? De saber qué hábitos sanos tener, qué hábitos eso sería comunitaria ya. Eso sería nutrición comunitaria. Con la que empezamos al inicio. Qué loco. ¿Y cómo entraría esta parte de nutrición industrial alimenticia? O sea, nutrición en la industria alimenticia. Sí, perdón. Yo también estoy aprendiendo, así que, Claro, esa no es muy conocida, pero es dar asesoramiento y ayudar también a innovar a ciertas empresas de alimentos. Entonces, por ejemplo, digamos, tú quieres... por ejemplo, digamos, estás haciendo una leche que tiene un alto contenido de proteína, digamos, ¿ya? Tiene como que la capacidad de decirte, a ver, este alimento sí puedes ponerle como que es alto en proteína o no puedes ponerle, o si un alimento es una fuente rica de omega 3, el nutricionista puede decir como que este alimento sí lo puedes poner, o sabes que me di cuenta que este alimento tiene esto, entonces creo que podrían ponerlo ya en el tema de marketing. Entonces los nutricionistas ayudaron a crear esta parte del semáforo que hay en estas, aquí en Ecuador cuando compras un producto te da un semáforo en donde te cuentan los niveles de azúcar, de sal, y de grasas, y te dice alto en sal, bajo en grasas y bajo en azúcares, algo así. No sé qué tanto asesoramiento nutricional hubo ahí, pero sí, o sea, sí ha sido una medida que ha sido muy útil, pero a veces también no. ¿Y por qué? Porque justo, o sea, y ahora ya como que se cuestiona un poco más de si está bien, si el semáforo realmente sirve para todas las personas o no. Y por ejemplo, algo que pasa ahora con las bebidas azucaradas, que son como que cero azúcar.
¿Es cierto o no es que cierto? te ponen un componente análogo al azúcar. Yeah. Y claro, no tiene azúcar, pues no tiene calorías. Entonces te ponen como todo en el semáforo verde, que es el color de aceptable, ¿no? De rojo, no consumir; amarillo, consumir con precaución; y verde, consumir todo. Y no siempre es así, porque, por ejemplo, en estas bebidas que no son con azúcar como tal, tienes verde, ¿no? Okay. 0 grasa, 0 azúcar, 0 sal. No, es verdad, pero no, eso no significa necesariamente que sea saludable, ¿ya? Okay. O sea, porque también tienes otras opciones y siempre priorizamos bebidas que sean más naturales o más orgánicas, por así decirlo. Ok, entonces básicamente eso es lo que haría la nutrición en la parte de, en la industria de alimentos. Como sí, tal. es como una parte, ajá. Bueno, dicho esto, pues vamos a pasar a la nutrición clínica, que es uno de los puntos en los cuales me da mucha curiosidad acá. Ajá. Yo soy psicólogo clínico también, entonces es algo como que, me pone loco. Entonces, dime, cuéntanos, ¿qué es la nutrición clínica en este caso? A ver, hace rato habíamos dicho que la nutrición comunitaria es estudiar poblaciones. Ok. ¿Ya? En cambio, la nutrición clínica es individualizar, ¿ya? Es estudiarle al paciente, al individuo como tal, ¿ya? Entonces, como terapia. Como terapia, claro, como terapia. Entonces, y aquí está, ¿no? Hay 3 subáreas, ¿ya? Una que es hospitalaria, donde el trabajo en hospitales, con pacientes enfermos, generalmente, pacientes patológicos. ¿Enfermos cómo? Hay un montón de enfermedades, en todo entra la nutrición en realidad. Por ejemplo, en pacientes con enfermedades renales, con enfermedades hepáticas. Que estén hospitalizados. Que estén hospitalizados. Okay. Así también en consulta. La otra subárea sería consulta privada, que es donde yo estoy trabajando. Y otra subárea también es la deportiva, ¿ya? Por ejemplo, los deportistas de élite. Un deportista de élite... De ley. Siempre va a estar con un nutricionista. Y eso es nutrición. Para tener un buen rendimiento. Entonces eso entra dentro de la nutrición clínica. Sí, o sea, entraría dentro de la nutrición clínica. Qué loco. O sea, como que por categorizarle para que sea fácil de entender. En verdad, el mundo de la nutrición deportiva también es súper amplio y hay un montón de cosas y ahí me acuerdo lo que algún rato te decía, la nutrición es una ciencia gris, porque no tienes algo que es, o sea, no es blanco o negro, siempre va a depender de... Y esto es porque cada ser humano es un mundo, ¿ya? Y por eso es que muchas dietas que una persona puede utilizar o sea, que a una persona le pueden hacer bien, a otra persona no necesariamente le va a hacer bien, porque cada persona es un mundo y cada caso debe ser individualizado. Qué loco. Y no es la excepción tampoco en el deporte, no es la excepción cuando estás con un paciente en un hospital, no es la excepción cuando estás con un paciente en la consulta privada. Justo me decías esto me voló la teja, literal me voló la teja, es que cuando tú tomabas medidas antropométricas, creo que se llaman, con esas medidas tú sabías para qué deporte biológicamente ibas a ser bueno. O sea, eso está dentro de la nutrición clínica también. Sí, específicamente dentro de la nutrición deportiva. Claro, yo te conversaba que hace poquito tomé un curso de antropometría, ¿no? Que te enseñan básicamente cómo tomar ciertas medidas del cuerpo, así, pero lo más exacto para saber un montón de cosas del organismo de la persona a quien estás estudiando, ¿no? Y una de esas era justamente eso, que se utiliza bastante en nutrición deportiva, y era analizar las medidas antropométricas de una persona para orientar de cierta manera en qué tipo de deporte sería bueno. Entonces, un ejemplo que nos ponían a nosotros era el caso de este nadador que es buenísimo a nivel mundial. Michael Phelps, no sé el nombre, el apellido, la verdad, pero sí. Pero este man que ganaba millones de medallas, nadaba a nivel mundial, ¿no es cierto? Competía a nivel mundial y siempre él se llevaba la medalla de oro. Sí, literal, pescado, muy bueno, señor pescado. Un nadador súper bueno. Y en él, o sea, desde sus inicios, quienes le entrenaban sabían que él va a ser un crack en eso. ¿Por qué? Porque tenía la composición corporal ideal para ser un nadador. Entonces, como nos decía el profe, él era un pez, ya manos largas, pies largos, los brazos para dar las brazadas, también los brazos eran más largos que lo normal, y eso facilita, es como una ventaja biológica que ya tenía él. Qué bien. Y asimismo hay en varios deportes. Por ejemplo, yo te contaba del levantamiento de pesas. Es importante tener es importante que la persona sea de una contextura media como anchita, digamos, porque eso le facilita, y un poco cuadrado,
Pero, el torso. Claro, eso lo podemos profundizar mucho más en un siguiente podcast. También. Lo chévere. Ajá, sí, no, es muy interesante esto. Pero queda claro que la nutrición, todo esto, la nutrición Está deportiva, también relacionado con la ajá, nutrición. pero entra dentro de la nutrición clínica, ¿no es cierto? O sea, tú tienes que ser nutricionista clínico para poder trabajar con deportistas como tal. No, hay una especialización en específico de nutrición ok. deportiva. Entonces Ajá. lo podemos categorizar como otra área a la Sí, nutrición. se le podría a la No lo nutrición notamos, deportiva. la verdad no lo notamos, pero hablamos un poco más de eso también. Entonces, otra área de la nutrición. Así que vayan anotando. Y es súper chévere. Ajá, y Súper por chévere. último, siempre me trabo en esta área que es la restauración colectiva. El ¿Cómo servicios explica? de alimentos. Servicios de alimentos. La verdad, ¿qué es? ¿Y por qué Básicamente- restauración? Primero, ¿por qué restauración colectiva? Es el nombre con el que se le conoce en España. Ah, ok. Ya, Pero- de ley, de pronto no es en todos los lugares, No, pero, porque somos latinoamericanos. ajá, pero aquí se conoce como servicios de alimentos. Y Ok. entonces los servicios de alimentos es básicamente como el trabajo en un catering. Ok. Ya, entonces en un catering el nutricionista lo que hace es planificar los menús, a veces también capacitar al personal de cocina en ciertos aspectos, Ok. formas de cocción tal vez, muchas cosas. Y también tiene una parte como administrativa y como administración de alimentos y eso. Pero también es un área, y creo que es un área en la que se gana bastante bien, pero Ok. sí también es un área en la que la nutrición participa. Pero también tengo entendido que esta cuestión de catering se utiliza bastante en las aerolíneas. Ajá, en los aeropuertos. Y hasta donde yo sabía, siempre los servicios de catering deben tener un nutricionista. Porque si Ok. no, ¿cómo armas los planes? ¿Cómo Ajá. haces que menús variados si no tienes noción de cómo hacerlo? Qué bien. Entonces, siempre Ajá. un nutricionista, pero no sé si todos cumplan eso. Ajá. Ok, bueno, aquí no lo sé, Rick, la verdad, pero en fin, ajá, en fin, pero ¿qué área más crees que se nos está escapando entonces para que la gente más que todo sepa y diga, si quiero estudiar nutrición, sé que tengo estas áreas para poder trabajar, entonces, ¿en qué áreas más hay algo que tal vez se nos esté escapando? Tal vez detallarte un poquito más en la clínica, porque es donde yo más he tenido experiencia. Ok, sí, Por ejemplo, el consultorio donde colaboro, que es con la doctora Diana de la Torre, que es muy buena doctora, por cierto. Se me ha referido a veces pacientes, Ok. no necesariamente con problemas de obesidad o sobrepeso, sino pacientes, por ejemplo, con diabetes, pacientes que han tenido algún problema médico y que se encuentran hospitalizados o encamados, pero en casa. ¿Ya? Ok. Y obviamente no va la nutricionista del hospital hasta la casa para darle la alimentación, sino que necesitan un nutricionista externo y en esos casos también se ayuda. Y es muy importante la intervención. O sea, cada vez está más comprobado ¿Ya? que cuando un paciente está hospitalizado en cama y tiene una buena asesoría nutricional, tiene una buena alimentación, la recuperación es mejor. Ok. ¿Ya? Y se ven un montón de casos. Y yo para graduarme, nosotros con mis compañeros teníamos que hacer como que desarrollos de casos clínicos y eran cosas que eran súper raras. Ya como alguna vez a unos compañeros les tocó enfermedad de orina de arce. No me preguntes qué es. No, ¿Qué es? no sé qué Ok. es. Sé que es una Ok. enfermedad genética súper rara. Pero yo no me imaginaba que la nutrición también tiene que ver en esas cosas. No, qué loco. Y sí, pues, igual el tema de madres en etapa de lactancia, No, eso sí es madres, bastante- posparto, Ok, sí. entonces igual alimentación complementaria en niños. Yo se escucha y tal vez todos hemos escuchado un montón de veces que a los guaguas a los 3 meses ya les están dando naranja por poco. A ya. los 3 meses. Ajá, y cuando, Ok. o que les dan tecitos, que la agüita de manzanilla, que la agüita de hierba luisa, y no, o sea, un niño debe alimentarse solamente con leche materna hasta los 6 meses de edad, ¿ya? Y tal vez si empiezas a probar unas cositas, o sea, siempre hay también un rango, siempre se debe individualizar, pero la recomendación de los protocolos y tal es a los 6 meses, y hay muchas veces que no, y eso tiene efectos a largo plazo. Creo que hemos abordado bastante las áreas de la nutrición, al menos acá, cómo se está trabajando aquí en el país, cómo se toma la nutrición acá en el país, que falta bastante. Pero bueno, esperen los siguientes podcasts, vamos a ir desarrollando más. mucho más cada uno de estos temas, no solo en la parte de nutrición, sino también en la parte de psicología. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Claro, y la Ok. idea... ¿Tienes algo que decir? Dime, por favor. Sí, Dinos.
O sea, la idea de darles todo esto así como de manera bastante general es invitarles, ¿no? A que se suscriban al canal, a que nos escuchen, porque vamos a estar hablando de muchos de estos temas a lo largo de todo este podcast que queremos desarrollar. Estamos en Imbabura, que es una de las provincias de Ecuador que de hecho tiene los indicadores de desnutrición infantil más altos. Entonces, hay muchas cosas que hablar acá, hay muchas cosas que aprender, y lo que nosotros queremos es impartir es un poco de lo que hemos conocido en las carreras, en la experiencia, ya trabajando un poco. Entonces, eso de mi parte. Chévere, muy bien. Muchas gracias. Gracias por esto. También esperen los siguientes podcasts, va a ser de psicología, y así nos vamos a ir alternando. Vamos a topar temas muy interesantes, súper chéveres, desde la parte de la población ecuatoriana, pero así también nos vamos a expandir a la población latinoamericana. Por último, agradecer a Grandes Ligas Records, agradecer a Edgar, que está monitoreándonos el sonido estéreo, como dirían por ahí, y también a Katy, que nos ha ayudado mucho a estructurar este tema, ¿no es cierto? Para organizarlo, llamémoslo así. Entonces, dicho esto, muchas gracias, nos vemos en el siguiente podcast y chao, chao. Chao, muchas gracias.